balotaje el próximo 14 de diciembre entre Jeanette Yara y José Antonio Katz. Queremos saber un poco más cómo fue esta elección, un análisis, conocer quiénes son los candidatos y la candidata, el candidato y la candidata, y por eso llamamos a nuestro amigo de confianza, a quien llamamos siempre, como decía Rochita, le decimos el chileno, a Francisco Salvador Solari Orellana, periodista, analista internacional, investigador. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buen día. Hola Robertina, buen día, ¿cómo estás? Bien, contanos un poco cómo vivieron la jornada de ayer. Vos la viviste en Argentina. Sí, yo vivo acá en Argentina hace muchos años, así que bueno, pues, por suerte pude participar ayer de la elección. De hecho me tocó ser vocal de mesa, estar ahí como secretario de la mesa, así que estuve todo el día. ¿Eso fue en Buenos Aires solamente o en distintos lugares de la Argentina? Se vota en distintos lugares de la Argentina. Uno de los mayores centros de votación está en Neuquén y el otro está acá en el Consulado General Bien. de Argentina en Buenos Aires. ¿Se esperaba este resultado, que ninguno de los dos candidatos llegue al 50% y que haya balotaje? Sí, se sabía, estaba dentro de los análisis. Creo que, esta tiene una particularidad, es la primera elección presidencial en Chile en donde el voto es obligatorio. Ok. Bien, antes la participación rondaba el 45%, ayer fue del 85%. Hubo una gran diferencia, claro, cuando el voto no es obligatorio la gente no participa. Eso nos lleva a varias situaciones. Primero es como no ha habido una interpretación del electorado real, porque las sospechas eran que más o menos estos dos candidatos iban a pasar, tanto Jeanette Yara por Unidos por Chile, que representa al Partido Comunista, y José Antonio Katz, del Partido Republicano, que es una extrema derecha, es pinochetista, es un tipo que se ha declarado amigo de Milei, de Donald Trump, bueno, ese tipo de personajes. Uh-huh. La votación de Jeanette Yara fue importante, sacó 3 millones, casi 3 millones y medio de votos, pero fue bajo las expectativas generales. En verdad uno esperaba que Jara lograra por lo menos el 30%, un poco más arriba para tener una buena elección y buenas probabilidades en la segunda vuelta. Bueno, nada, sacó casi el 27% de los votos. Había varios candidatos de derecha, ¿no? Además de Katz. Sí, en verdad habían 8 candidatos, de los cuales tenés a Franco Parisi, que salió tercero, que es de centro derecha, un tipo bastante... ¿Cómo decirlo? Un demagogo de la centro-derecha, ¿sí? Johannes Kaiser, que es literalmente un nazi, no hay mucho ahí para analizar. Evelyn Matei, que es la derecha más clásica. Y bueno, acá, o sea, el 50% de los candidatos son de derecha. Uh-huh, claro. Hay uno que es de centro, Harold Maynico, que sacó muy poco, y después tenés uno progresista, que es Marcos Enrique Dominami, que acá en Argentina es un poco más conocido porque se lo ha visto en análisis de la situación en Chile, es del Grupo Puebla, pero bueno, tampoco le fue muy bien en su votación. Y después está Eduardo Artés, que es de estalinista, ya es lo más extremo de la izquierda que se puede en Chile, ¿no? Uh-huh. Estaba bien polarizada estuvo la elección entonces, y va a estar ahora, la campaña que se viene en este casi mes que queda va a ser bien diferente en lo que propone cada uno. Sí, va a ser bastante diferente. Yo creo que hay una realidad, es que en Chile hay un discurso muy fuerte sobre la inseguridad que ha ganado mucho terreno. Uh-huh. De todas las homicidios que ocurren en Chile, solamente el 1% es de una situación de robo o de asalto o que tenga que ver con narcotráfico. Es bajo. Pero ese 1% está tantas veces repetido en los medios de comunicación, que te bombardean todo el día, que te da una sensación de inseguridad tan grande, que la gente entiende de que este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, no dio solución a la violencia, ¿no? A la delincuencia. Entonces, eso le pesa mucho a Jara, le complica mucho la elección, porque sus planteos desde la izquierda siempre son menos punitivistas, tratando de ver una cuestión, bueno, que la delincuencia es una cuestión social, que tiene una cuestión, pero la gente está como pidiendo una mano dura
que bueno, ha demostrado que más del 60% de los votos se fue derechamente ¿cómo se llama?, a candidateables de la derecha. Claro. Eso hace muy complicada la elección para la segunda vuelta, pero bueno, no está todo perdido. O sea, hay que ver la capacidad que tiene Jara de caminar hacia el centro, atrayendo la mayor cantidad de votos posible. Johannes Kaiser, que salió cuarto en la elección, ya prometió que él iba a hacer campaña para José Antonio Kast, así que ahí ya tenés un 13% más. ¿Cómo se llama? Franco Parisi, que es el de la centro derecha, bueno, él juega un poco más a no definir nada. Eso puede ser un lugar de donde arrancar algunos votos. También pueden haber algunos votos de la derecha clásica de Evelyn Matei, que ven con un cierto temor la llegada de este personaje, José Antonio Kast, porque, bueno, los va a barrer de la derecha clásica, pero bueno, es como ser muy positivo al pensar en que esa cantidad de votos de Evelyn Matei puedan migrar en algún porcentaje allá en el Jara. Así que bueno, nada, hay que buscar más participación. Llama la atención, por ejemplo, la participación extranjera, si bien se aumentó, la cantidad bajó al 44%, siendo que era una participación un poco más importante. Habrá que ir a buscar votos, no sé a dónde, no sé cómo. Claro, pero bueno, sí, la va a tener complicada Jara. Y el presidente Boric también. Sí, el presidente Boric se retira con una imagen negativa, mayoritariamente, con un 30% de apoyo. Esta elección no solo ratifica el descontento de la gente con su gestión, sino que demuestra que no logró, a ver, si bien no fue en lo social un mal gobierno, no logró las expectativas de la gente, y la derecha supo todo el tiempo llevarlo a su terreno de discusión. Entonces lo inhabilitó muchas veces de buscar reformas reales. La verdad es esa. Nunca tuvo mayoría parlamentaria, bueno, así que tampoco podía hacer muchas modificaciones. Pero bueno, también él jugó en un papel más que transformador, como la gente tenía esperanzas que fuera, en una situación un poco más compleja. Y yo creo que esa misma gestión le juega en contra a Jara ahora, ¿no? Porque una cosa era votarlo a Boric contra Kast, siendo Boric lo novedoso, ahora es, bueno, vamos a votar a Jara, que más o menos es lo mismo que Boric, y ya viene con 4 años de gestión, y su gestión no nos gusta. Claro. Así que bueno, el panorama es muy complicado, no estoy en la etapa más positiva del momento, claramente, pero bueno, nada, no hay peor batalla que la que se abandona, así que nada, nos queda un mes para ver cómo revertimos esto. Estamos en comunicación con Francisco Solari Orellana, él es periodista, analista internacional, investigador. Estamos charlando sobre las elecciones de Chile que fueron ayer y la segunda vuelta que se viene, como decías, en poco de un mes. Recién dijiste que Boric no cumplió con las expectativas de la gente. Hablabas de la inseguridad. ¿Qué otras expectativas crees que tiene la gente y cómo ves a la sociedad chilena hoy? Bueno, la sociedad chilena está como muy cooptada por los medios de comunicación, eso ya lo hemos visto acá en Argentina muchas veces. Sí, de hecho todo lo que contás parece como si, o sea, es muy similar a lo que vivimos nosotros. Creo que el progresismo y la izquierda no han sabido dar respuesta a cómo afrontar o cómo ganarse la opinión pública de otro medio que no sean solamente los medios comunes de comunicación, ¿no? Hay que buscar unas formas alternativas. Bueno, no sé cómo se hace, habrá que encontrarlo. Chile, bueno, después de Chile es muy, ¿cómo explicarlo? Después de la revuelta social del 19, donde todo parecía que la gente pedía cambios a grito, bueno, ganó el conservadurismo y dijimos, bueno, no queremos tanto, frenemos un poco, esta agitación social no es lo que nos gusta, bueno. Mucha gente votó a Boric diciendo, bueno, vamos a hacer transformaciones sociales ahora a partir de lo institucional. Bueno, Boric no terminó haciendo esas transformaciones estructurales que se pedían. Se perdieron los plebiscitos, él tampoco tenía mucha opción de manejo, ¿no? Y como había dicho antes, tampoco tuvo la mayoría en el Congreso. Pero aún así, discursivamente, él siempre fue
más que llevando su agenda propia, fue llevando la agenda que la derecha le imponía. Y la derecha imponía su agenda, que es una agenda que sabe manejar, que es la de la inseguridad. Claro. Entonces con eso bombardeó todo el tiempo. Que el país está manejado por gente inepta, que no maneja la migración ilegal, que hay que poner un muro en la frontera norte, que hay que minar la frontera norte. Kast termina su campaña electoral detrás de un vidrio blindado, porque supuestamente habían amenazas de muerte, cosa que se confirmó que era falso y que era mentira, pero él implementó esa imagen que vive el chileno cotidianamente. El chileno cotidianamente se quiere encerrar porque tiene miedo de lo que le dicen los medios que está pasando afuera. Claro. Y no hemos, la izquierda, el progresismo no ha encontrado una forma de romper eso y avanzar sobre la gente y poder darle a entender, o por lo menos comunicarle, cuáles son las propuestas, cuáles son los avances, dónde están los problemas reales o cómo transformar el país. En lo económico, Chile está bien. O sea, por más que muchos de los discursos de la derecha han sido que la economía es un desastre, que el desempleo, que la inflación, Chile ha tenido estos últimos 4 años la inflación más baja desde la vuelta a la democracia. Los niveles de crecimiento económico están por sobre las expectativas que tenía el mismo país. Entonces, no hay un clima de caos económico. ¿Y la cuestión laboral? ¿Lo del empleo formal? Mira, Chile tiene hoy por hoy el 8% de desempleo. Es dentro de los normales bajos que tiene constantemente. El empleo formal ha crecido, ¿sí? Es cierto que todavía hay un factor informal bastante importante, pero el trabajo ha crecido, no es un parámetro tampoco. Salvo cuestiones discursivas, pero después en los hechos reales, los números, no es un problema actualmente. Bien. Bueno, nos quedamos entonces pendiente qué es lo que pase en estos... ¿Cuántos días quedan? ¿28, 27 días de cara a la elección? 27 días porque el 14 de diciembre tenemos que votar de vuelta. Así que bueno, ahí estaremos entre las sidras o para festejar o para amargarnos un poco. Muchas gracias por estos minutos, Francisco. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén bien. Igualmente. Estábamos charlando con Francisco Salvador Solari Orellana, periodista, analista internacional, investigador, contándonos un poco la situación de Chile y cómo se preparan para este balotaje del próximo 14 de diciembre. Van a competir Jeanette Jara, candidata del oficialismo de Gabriel Boric, y José Antonio Kats, referente del Partido Republicano. La tiene difícil Jara, la tiene difícil Gabriel Boric, porque hay un gran avance y una gran alianza de la derecha en Chile.